Mis hermanos, Dios les bendiga. Me siento feliz por estar acá con ustedes. Saben de que valió el esfuerzo venir hasta acá. Así que, hermanos, para mí es un privilegio. Gracias a nuestro Dios que nos ha permitido poder presentar esta serie de podemos decir, de profecía, de verdad presente. Así que para mí es un privilegio y quiero decirles desde ya, no se vayan a quedar durante esta semana, porque vamos a estar predicando temas supremamente importantes. Así que hagan el esfuerzo, ya que los temas son temas que como iglesia los necesitamos conocer. Así que, hermanos, como dijo el hermano, yo soy miembro de la Iglesia Adventista de la Esperanza Tecoluca, del Salvador. Yo tengo un ministerio que se llama Apología Adventista. Es un ministerio de apoyo a la iglesia. Todo lo que hacemos lo hacemos para apoyar a la iglesia adventista. Así que tengo un canal también en YouTube que se llama Apología Adventista, donde predicamos temas de profecía y doctrina. Nuestra misión es exaltar las verdades que la iglesia adventista predica para esta última etapa de la historia. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el dirigente de este estudio. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque has permitido que tu pueblo se reúna para escuchar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que podamos no solamente llenarnos de conocimiento, sino también prepararnos para tu pronto regreso. Queremos orar por las visitas, que tú hables al corazón de ellos, que este mensaje no solamente pueda ser escuchado, sino también pueda transformar nuestras vidas. Bendícelo, Señor, bendice a tu siervo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, los que ya me conocen saben de que la temática que usamos es estudiar la Biblia a profundidad. En esta semana vamos a estar estudiando oro puro. ¿Entienden la palabra? Oro puro. Así que las visitas que se han hecho presentes, quiero decirles, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta conferencia va a ser una bendición para el pueblo de Dios, así que vamos a iniciar. Quiero que hablemos, hermanos, de una forma profunda y sólida, ¿qué es el Evangelio eterno? Queremos analizar qué es predicar el Evangelio. El Evangelio, mucha gente dice, el Evangelio es Cristo. Sí, es Cristo el Evangelio. Pero vamos a ver de que hay que ser más profundos en esto. Mucha gente habla del Evangelio, pero muchas veces no sabemos qué es el Evangelio. Así que hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiarla. En esta semana vamos a estar comiendo alimento sólido. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Dice, este es el mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio ¿qué? Eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Esta palabra en griego a gran voz es megáfono. O sea que este mensaje no hay que predicarse suave, hay que predicarse en alta voz, sin miedo. Aunque haya oposición, tenemos que predicarlo. Aunque haya persecución, tenemos que predicarlo. Aquí dice a gran voz.
Y noten qué implica predicar el Evangelio. Dice, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten qué interesante lo que implica predicar el Evangelio. Significa temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, yo les dije que vamos a analizar la frase evangelio eterno. ¿Qué es predicar evangelio eterno? Y vamos a ver, hermanos, que no todas las iglesias que existen en el mundo predican el evangelio. Ahora, vamos a analizar este tema usando Romanos 6:23. En esta semana vamos a tener clases de Biblia. Así que aconsejo a los hermanos y amigos que traigan papel y lápiz para anotar esta información que vale oro. ¿Estamos de acuerdo? Necesito que se concentren y que tomen apuntes porque esta información vale oro. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten que hay dos pagas. Si trabajamos con el pecado, ¿qué nos va a pagar Dios? La muerte. Si trabajamos con Cristo, ¿qué tipo de salario nos va a dar Dios? La vida eterna. Hay dos caminos: muerte eterna y vida eterna. ¿Estamos claros en ese punto? La Biblia en todas sus páginas presenta dos caminos: vida eterna y muerte eterna. Ahora, según la Biblia, ¿qué merecemos nosotros por haber pecado? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿qué merecemos? La muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. ¿Estamos de acuerdo? Pero saben, hermanos, que hubo uno, y el único, que pudo pagar esa muerte en lugar de nosotros. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo pagó Cristo esa muerte? Sabemos de que Cristo pagó la muerte que nosotros debemos de sufrir. Cristo la pagó. Hicimos un trueque. ¿Sabe qué es trueque? Un cambio. Pero ¿cómo Cristo pagó esa muerte? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Así que quiero que se concentren, hermanos. Lucas capítulo 22, versículos 40 al 44. Lucas capítulo 22, versículos 40 al 44. Noten qué interesante lo que pasó con Cristo. Saben, hermanos, que la Biblia tiene misterio, pero que esos misterios solamente profundizando en la Biblia vamos a poder descifrarlo. Noten lo que está pasando acá. Es algo muy extraño. Lucas capítulo 22, versículos 40 al 44. Aquí Jesús está en el huerto del Getsemaní. Cuando llegó a aquel lugar, ¿cuál? El huerto del Getsemaní, les dijo a los discípulos, se entiende que fue a los discípulos: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo. Noten qué extraña oración. Noten qué es lo que dice Cristo en la oración. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está Cristo por beber? Una copa. Quiero que estos detalles los vayan anotando. Cristo está por beber una copa. Y dice:
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese instante que se le apareció, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas ¿de qué? De sangre que caían hasta la tierra. Esto es muy extraño, porque yo he sudado mucho, pero nunca he sudado sangre. Por ejemplo, cuando yo voy a la milpa, o cuando agarro mi bicicleta y salgo a correr con mi bicicleta, pego unas grandes sudadas, pero nunca he sudado sangre. Lo que hago es que me deshidrato, pero nunca he sudado sangre. Aquí está pasando un extraño fenómeno. Dice que Cristo en agonía, estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Lucas es el único que registra este fenómeno? ¿Sabe, hermanos, que en los 4 evangelios sinópticos que relatan lo mismo que pasó en el huerto del Getsemaní, Lucas es el único que relata lo que pasó allí, de que Cristo sudó como grandes gotas de sangre? Ahora, hablemos de Lucas. ¿Quién era Lucas? ¿Sabe, hermanos, qué interesante? Que Lucas no era de los 12. Lucas no era de los 12 apóstoles. ¿Cuántos sabían eso? Lucas era un médico gentil e historiador que escribió 2 libros al excelentísimo Teófilo. O sea que el libro de Hechos de los Apóstoles es la continuidad del libro de Lucas. ¿Sabían ustedes eso? El libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por el médico Lucas. Los médicos usan términos médicos. Saben de que estaba profundizando en la Biblia, y Lucas, por ser médico, usa una palabra griega para decir sudor como grandes gotas de sangre, o sea, era sudor mezclado con sangre. Estuve profundizando en la Biblia y saben de que la palabra sudor con sangre allí en el griego es hematedrosis. Repita conmigo. ¿Hay aquí alguno que sepa de medicina, algún médico acá o enfermero? La palabra hematedrosis, ¿saben qué significa? Sudor mezclado con sangre. Hematedrosis. Ahora, estuve profundizando más en esta palabra médica, porque Lucas está usando un término médico. ¿Qué es esto de hematedrosis? ¿Quiénes sufren de hematedrosis? ¿Cómo se produce esta enfermedad de hematedrosis en la persona? Es interesante lo que descubrí, hermanos, y esto lo quiero compartir con ustedes. ¿Sabe de que esta enfermedad, dice la ciencia médica, que esta enfermedad hematedrosis es una enfermedad muy extraña y rara en el mundo? ¿Quiénes padecen de hematedrosis? ¿O cuándo puede suceder una hematedrosis en la persona? Explico. Dicen los médicos de que una hematedrosis puede surgir cuando hay un extremo estrés en el cerebro. Cuando hay una presión tan extrema, se explotan los vasos sanguíneos de la piel y sale sangre mezclado con sudor. O sea, Cristo aquí está sufriendo una hematedrosis. Fue tanto el estrés que sudó ¿qué? Sudor con sangre. Sufrió una hematedrosis. Dice acá el diccionario, ¿qué es hematedrosis? Este fenómeno conocido médicamente como hematidrosis ocurre cuando un estrés severo rompe los capilares sanguíneos, mezclando la sangre con sudor.
Así que tengamos cuidado, hermano. Hay gente que ha sufrido una hematosis, una presión extrema, un gran estrés extremo, que su cerebro no soporta tanto que la gente empieza a sudar sangre de los poros. Tremendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo tuvo que sudar? ¿Qué estaba pasando en el huerto del Getsemaní? ¿Qué estaba pasando en ese momento allí en el huerto del Getsemaní para que Cristo sufriera una hematosis? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué significa la palabra Getsemaní? Nosotros leemos en la Biblia Getsemaní, pero ¿qué es Getsemaní? Saben de que todas las palabras en la Biblia tienen su significado. Todo. No está por ocupar espacio, todo tiene su significado. ¿Qué es o qué significa Getsemaní? ¿Por qué Cristo tuvo que ir a orar a ese huerto un jueves en la noche? ¿Y saben en qué posición quedaba ubicado el huerto del Getsemaní? Dicen los eruditos y los teólogos que el huerto del Getsemaní quedaba abajo, a las faldas del monte de los Olivos. O sea, en el huerto del Getsemaní había un huerto, solo árboles de olivo. ¿Cómo le llaman aquí al olivo? En mi pueblo le llamamos a los olivos aceituna. ¿Conocen ustedes la aceituna? En mi pueblo hacemos, ya no se hace, pero teníamos esa cultura de hacer jabón de aceituna. Los antepasados le decían jabón de cuche, jabón de cerdo, ese jabón que hacían de aceituno. ¿Saben a qué me refiero, hermano? Hermano, ¿saben a qué me estoy refiriendo? ¿Conocen ustedes qué es una aceituna? Esos son los olivos. O sea, en el huerto del Getsemaní, que quedaba a las faldas del monte de los olivos, era un huerto donde había muchas olivas. ¿Y qué se sacaba de las olivas? El aceite. ¿Y para qué servía el aceite en el santuario? Para que las lámparas dieran ¿qué? Luz. El aceite de oliva. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sacaba el aceite de oliva? ¿Y qué significa Getsemaní? ¿Saben de que aquí dice el diccionario, Getsemaní significa prensa para sacar aceite? Repita conmigo, ¿qué significa Getsemaní? Prensa para sacar aceite. O sea, en el huerto del Getsemaní, ¿qué es lo que había? Prensas para sacar ¿qué? Aceite de oliva. Y Cristo fue a orar allí, a ese huerto donde habían olivas. ¿Por qué Cristo fue allí? Porque esto también tiene su significado. Así como las olivas eran molidas y machacadas para sacar aceite, así el Maestro iba a ser molido por nuestras rebeliones. Y por eso fue al huerto a orar, porque iba a ser molido. Ahora, pero profundicemos un poco más. Noten cómo dice el profeta Isaías. Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. Isaías 53, versículo 4 al 5. Noten cómo el profeta Isaías habla del padecimiento del Mesías. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 5. Ciertamente llevó él, ¿nuestras qué? O sea que Cristo, sobre él fueron depositadas nuestras enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? El pecado. ¿Saben de que el mismo profeta Isaías compara el pecado con la enfermedad de qué? La lepra. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿qué? ¿Quién lo hirió? Ahora, este punto necesito que lo puedan subrayar.
¿Quién castigó a Cristo? Herido de Dios. El Padre lo estaba castigando, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Noten, ¿quién lo molió? El Padre. ¿Por qué? ¿Por nuestro qué? Ahora, ¿entienden por qué Cristo fue a ese huerto a orar? Porque iba a ser molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Pero necesitamos profundizar un poco más, hermanos. Hay que profundizar, hermanos. No hay que ser lectores superficiales. Hay que profundizar en la Biblia. Pero recordemos de que Cristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no que se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Cristo estaba por beber una copa. ¿Qué contenía esa copa? ¿Por qué era tan amarga esa copa? Que Cristo, en su condición humana, temía el soportar esa copa. ¿Saben de qué temía Cristo? Porque dice que en el instante vino un ángel para fortalecerle. Dice el espíritu de profecía en el deseo de toda la gente que ese ángel fue Gabriel, que vino a darle fortaleza y ánimo a Cristo. Y le dijo que ese sacrificio que iba a ser para salvar a la humanidad doliente. Y que gracias a ese sacrificio el cielo se iba a unir otra vez con la tierra. O sea que Gabriel vino para fortalecer al maestro, porque Cristo temía que su naturaleza humana fuera a flaquear, porque estaba a punto de beber una copa. ¿Pero qué contenía esa copa? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Juan 18:11. Juan 18:11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada a la vaina, o en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cristo iba a beber la copa del Padre. ¿Qué es la copa del Padre? ¿Qué contenía esa copa? ¿Saben qué contenía? La ira de Dios. La ira de Dios estaba siendo vaciada en el Hijo por culpa de nosotros. Cristo estaba por experimentar esa ira de Dios, esa copa. Noten cómo dice esta cita del libro de Desahogo a la gente, página 636, párrafo 2. Recordemos de que estamos analizando qué significa predicar el Evangelio eterno. Deseado a toda la gente, página 636, párrafo 2 dice: debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída sobre el que no conoció pecado. Debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a tener que quedar privado para siempre del amor de su Padre. Noten, Cristo en el huerto del Getsemaní estaba siendo privado del amor del Padre. Esto se pone más profundo, hermanos. Sintiendo cuán terrible era la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo estaba por beber la copa de la ira del Padre. Era el Padre que estaba castigando al Hijo. Dice Isaías: herido de Dios y molido por nuestras rebeliones. El Padre hirió a su Hijo Jesucristo. Ahora, profundicemos un poco más, hermano. ¿Saben de que cuando Cristo estaba crucificado surgieron muchos fenómenos? Esto se pone más interesante, hermanos. A Cristo no lo mató la cruz. Quien mató a Cristo fue la ira del Padre.
Cristo empezó a agonizar el jueves en la noche. Saben de que tengo un tema profundo también donde hablo de la profecía de Jonás de los 3 días y las 3 noches. Un estudio profundo de casi 2 horas. Eso lo di en mi iglesia de la Esperanza Tecoluca. Cristo empezó a agonizar el jueves en la noche. Pero noten cómo estaba crucificado, surgieron unos extraños fenómenos. Lucas 23, versículos 44 al 45. Lucas 23, versículos 44 al 45. Cuando era como la hora sexta, hubo, ¿qué dice? Tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Noten qué interesante, las tinieblas empezaron en el globo terráqueo, dicen sobre toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Qué es hora sexta y hora novena? Hora sexta en el calendario hebreo, judío, ¿cómo contaban el día? La hora sexta equivale a las 12 meridiano y la hora novena equivale a las 3 de la tarde. Ahora, mire qué extraño, ¿por qué Cristo fue crucificado en ese lapso de tiempo? ¿Saben de qué esto tiene su significado? La profecía decía, la profecía del Cordero Pascual decía que Cristo iba a ser muerto en las 2 tardes. Esto dice Éxodo 12:6. Éxodo 12:6, noten. ¿Cómo así? Entre las 2 tardes. Hablando del Cordero Pascual, Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14, porque la Pascua se celebraba el 14 de Nisán, el primer mes hebreo. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de los hijos de Israel. ¿Entre qué? Entre las 2 tardes. ¿Cómo así? Yo entiendo que un día tiene una tarde, pero aquí dice que el cordero iba a ser inmolado entre las 2 tardes. ¿Cómo explicamos eso? No existen en un día no existen 2 tardes. ¿Cuántas tardes tiene un día? Una. Pero ¿por qué el cordero iba a ser sacrificado entre las 2 tardes? Explico. ¿Quieren que les explique? ¿Están anotando esta información? Esta información vale oro, hermanos. Espero que los hermanos que están allá afuera y atrás, ¿no tenemos gente ya? ¿Están todos aquí adentro? Los jóvenes, los diáconos tienen que hacer que la gente entre aquí. No tiene que haber nada de afuera. Escuchen, hermanos. La Biblia hay que entenderse desde una perspectiva judía, cómo los judíos contaban el día. Sabe que para los judíos las 2 tardes, ¿qué es las 2 tardes? Cristo iba a ser sacrificado entre las 2 tardes, porque para los judíos la primera tarde empieza desde las 12 meridiano hacia abajo, empieza la primera tarde. Y la segunda tarde para los judíos es cuando el sol se está ya por poner, 2 tardes. Así contaban los hebreos las 2 tardes. Por eso es que Cristo murió entre las 12 y 3 fue crucificado. Tal como decía la profecía, entre las 2 tardes. La primera tarde cuando las 12 meridiano hacia abajo y cuando se ponía el sol, entre las 2 tardes. Ahora, pero es interesante, hermanos, que dice el texto que cuando Cristo estaba crucificado, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Hubo tinieblas. Pero es interesante, hermanos, noten las extrañas palabras que Cristo dijo cuando estaba crucificado. Muy extraño lo que dijo. Mateo 27, versículos 45 al 47. Saben, hermanos, que yo me lleno de impacto. Estos son uno de los temas que me emociona y también me llena de tristeza y al mismo tiempo de alegría saber todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros.
Cuando entendamos lo que significa la salvación a través de Cristo, vamos a seguir a Dios de corazón. ¿Por qué en las iglesias hay una gran frialdad? ¿Por qué tenemos un cristianismo mediocre y a medias en las iglesias? Porque hemos perdido de vista el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando sepamos lo que Cristo sufrió por nosotros, vamos a sentir terror al pecar. Porque por culpa de nuestros pecados, el Padre hirió al Cordero. Noten Cristo en la cruz las extrañas palabras que dijo. Mateo 27, versículos 45 al 47. Noten. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la faz de la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús exclamó, noten, o sea, antes de morir, Cristo dijo la siguiente palabra. Jesús clamó a gran ¿qué? ¿Dónde vimos esta palabra al principio de este tema? En el mensaje de ¿qué? Del primer ángel. ¿Qué significa a gran voz? Megáfono. Noten a gran voz lo que dijo. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, este está llamando ¿a quién? A Elías. Noten las palabras extrañas que dice Cristo en la cruz colgado. Elí, Elí, lama sabactani. Y Mateo lo traduce, significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es muy extraño. Si Cristo en todo su ministerio dijo, yo y el Padre uno somos y el Padre no me ha desamparado. Ha estado conmigo desde la concepción. El Padre y Cristo eran uno en carácter y propósito. El Padre muchas veces dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora vemos de que Cristo dice palabras muy extrañas. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es muy extraño. ¿Qué está pasando acá? Pregunto, ¿quién se había separado de quién? ¿Cristo del Padre o el Padre de Cristo? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Según lo que estamos estudiando. Por eso, hermano, necesito que estos temas se puedan concentrar. Porque si usted se duerme, ya perdió el camino. ¿En serio, hermano? Porque estos no son sermones, estas son clases profundas de Biblia. Yo he venido desde Tecoluca porque he venido a predicarle la verdad acá. Yo quiero que conozcan el evangelio puro. Lo siento mucho por los hermanos que desperdicen este tipo de temas. Nunca van a crecer en conocimiento. Noten qué interesante, hermanos. Según la Biblia, no fue el padre que se separó del hijo. Fue el hijo que se separó del padre. Por el pecado de la humanidad. ¿Saben de qué es el pecado que nos separa a Dios? Eso dice Isaías 59, versículo 1. Que es el pecado, nuestras transgresiones. Nos han ocultado de Dios. Es el pecado. Y Cristo, por culpa de nuestro pecado, Él se separó del Padre. No fue el Padre ahí estaba sufriendo ver a su hijo sufrir por nosotros. Y saben, hermano, qué interesante. Saben de que Cristo, estas palabras que dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben de dónde vienen? Del Salmo 22, versículos 1 al 3. Salmo 22, versículos 1 al 3. Cristo está citando literalmente el Salmo 22, versículo 1 al 3. Noten que dice David. Noten que dice el rey David. Salmo 22, versículo 1 al 3. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, aquí vemos qué es lo que nos separa de Dios. Dios mío, clamo de día y no responden.
y de noche y no hay para mí reposo. ¿Por qué? Noten cómo dice el Salmo. Porque tú eres santo. Porque Dios no responde a David en este Salmo. Porque tú eres santo. O sea que Dios no puede habitar en el pecado. Y sobre Cristo estaba depositándose todo el pecado. Y como Dios es santo, Cristo se alejó del Padre. ¿Están conmigo? Porque tú eres santo. Noten, porque tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahora, es interesante, hermanos, lo que viene a continuación. Recordemos de que yo les dije que la Biblia dice que la paga el pecado, ¿qué? Muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, aquí viene lo siguiente, hermanos, están anotando esta información porque esta información vale oro puro. Si Cristo pagó la muerte eterna que debemos de afrontar nosotros por el pecado, concéntrense, ¿por qué Cristo no murió eternamente? Dice el texto, la paga del pecado es muerte. Y si Cristo pagó nuestra paga, esa muerte, ¿por qué Cristo no murió eternamente? Alguien me dice, porque Cristo es Dios y Él nunca pecó. Esas respuestas no son correctamente legales, no son correctas. ¿Saben por qué Cristo, aunque pagó la paga del pecado por nosotros, por qué Cristo no murió eternamente? Esto tiene su explicación. Y esto solamente se puede entender a la luz del santuario. Cristo no es el culpable del pecado, sino que es el diablo. En quien se va a cumplir ese texto en su clímax, la paga del pecado es muerte, va a ser en el diablo, el culpable del pecado. Y saben de que cuando usted le pregunta a un evangélico de otra iglesia, hey, explícame Romanos 6:23. Ahí dice la paga del pecado es muerte. ¿De cuál muerte habla? Muerte eterna. Ajá, ¿y Cristo por qué no murió eternamente si Él pagó la paga del pecado? Ellos dicen y responden una respuesta superficial. Porque Cristo no pecó. Esas son respuestas incorrectas. Cristo no murió eternamente porque Él no es el culpable del pecado. ¿Quién es el culpable del pecado? El diablo. Pero esto se pone más interesante. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Saben de que hay dos formas de pagar el pecado? Miren cómo es el Evangelio. El Evangelio nos da dos opciones. La paga del pecado es muerte, literal. No hay vuelta de hoja. Dios no se puede contradecir. Se tiene que cumplir la palabra. La paga del pecado es muerte. Pero Dios nos dice a través del Evangelio, te voy a dar la opción de que para que pagues esa deuda, hay dos formas de pagarla. Buscas a otro para que muera en lugar tuyo o lo pagas vos. Pero tenés que pagarlo. Mire qué interesante. Esa paga se puede pagar de dos maneras. Busco uno que pague en mi lugar o yo lo pago por mi propia cuenta. Ahora, esto se pone más interesante, hermano. Ahora, quiero que se concentren. ¿Ya tienen sueño, hermano? ¿Ya están durmiendo? O sea, ¿quieren que haga un paréntesis? Yo tengo mi testimonio, hermanos, en mi canal, donde di un testimonio de donde Dios me sacó. Yo soy un tizón arrebatado del fuego. Nunca en mi vida me imaginé que iba a estar en una iglesia predicando el Evangelio. Imagínense Dios donde me tiene. Y saben, hermanos, lo interesante. Escuchen lo que les voy a decir. Esta verdad que les estoy predicando en esta noche no la tiene ninguna iglesia. La única que predica este mensaje es la iglesia adventista. ¿Y saben por qué le digo yo esto? Al diablo le servimos y le damos todo al diablo.
Saben de que yo era un gran bailarín. Yo nací con el baile en mis venas. Era adicto a los bailes. Y no me importaba irme a pie. Imagínense cómo es el diablo. Cómo me tenía el diablo de agarrado. No me importaba caminar 7 horas a pie, a medianoche, sin comer, debajo del agua. Cuando me avisaban, allá en tal lugar va a haber un baile. Hasta allá me iba caminando y no me importaba cuánto sufría. Yo quería llegar al baile a bailar. Y yo digo, hoy que estoy en el Evangelio, ¿por qué vamos a hacer como somos, hermano? Algunas veces queremos sermones light. Hermano, predíqueme 15 minutos porque me aburro de la palabra. Y al diablo, ¿cómo le servimos? ¿Sí o no? Escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben qué dice el mensaje del tercer ángel? Los que rechacen a Cristo como su sustituto, técnicamente, ¿qué harán los impíos? Según lo que estamos estudiando. Los que rechazan a Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Según lo que estamos estudiando. Según lo que estamos estudiando, ¿están siguiendo la lógica? Van a tener que ellos beber ¿qué? La copa de la ira de Dios. Según la Biblia, los impíos, ¿qué es lo que van a experimentar? ¿Qué es la ira de Dios en profecía apocalíptica? Las 7 postreras ¿qué? Plagas. En las 7 postreras plagas se consuma la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 copas de las 7 postreras plagas, porque en ellas se consuma la ira de ¿qué? Wow, las 7 plagas son la ira de Dios. O sea que Cristo tuvo que beber la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas. Sí. Ahora, quiero que se concentren porque esto es interesantísimo. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículos 9 al 10. Ya vamos a terminar. Apocalipsis 14, versículos 9 al 10 dice: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. Noten, este es el tercer ángel. Esta es la mayor amonestación que Dios haya mandado al mundo. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá ¿de qué? Del vino de la ira ¿de qué? De Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. O sea que los que rechacen el Evangelio, ¿qué van a tener que hacer ellos? Ellos mismos van ¿a qué? A pagar. Entonces, ¿cómo hago yo para escapar de la ira de Dios? Voy corriendo a buscar un sustituto. ¿Y quién es? Cristo. Y sabe, hermanos, que gran desperdicio universal. La gente preferirá ¿qué? Pagar ellos mismos y beber ¿qué? La ira de Dios. Gran desperdicio. Mire cómo está la gente embriagada con el vino de Babilonia. No quiere nada con Dios. Les hago una pregunta, hermanos, sean sinceros. Si acá hubiésemos dicho que iban a haber milagros y que iban a haber panes rellenos y tamales, ¿cómo estuviera la iglesia acá? Pero como está predicando la palabra de Dios, la gente no quiere nada. Gran desperdicio. Ahora, ¿se acuerdan que cuando Cristo estaba crucificado hubo tinieblas sobre la faz de la tierra? Y Cristo dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Saben, hermanos, que esto mismo van a experimentar los impíos. Mire qué interesante. Apocalipsis 16, versículo 10. Apocalipsis 16, versículo 10.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de ¿quién? En esta semana vamos a estar desenmascarando este sistema con pura Biblia. ¿Quién es la bestia? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Y su reino sé qué? Se cubrió en tinieblas. ¿Dónde vimos esto? En la cruz. ¿Y qué pasaba con los hombres? Mordían de dolor su lengua. Aquí hay algo también extraño. En la casa, cuando se va la luz, nunca me mordió la lengua. Lo que hago es acostarme más temprano porque apago la televisión y ya no estoy en el internet. Pero nunca me mordió la lengua. Ustedes se muerden la lengua. Si aquí se va la luz, se muerden la lengua ustedes. Pero aquí dice que los hombres se mordían de dolor su lengua. Cuando el trono de la bestia se cubrió en tiniebla. ¿Qué significa morderse la lengua? Los impíos también van a experimentar la profunda separación que hace el pecado de Dios. Porque están bebiendo ¿qué? La ira que Cristo bebió en el huerto y en la cruz. Interesante. Ahora, mire qué interesante cómo esta cita resume todo lo que hemos estudiado. En el diablo y sobre los impíos se va a cumplir la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se le llama a Cristo en las profecías apocalípticas? El Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Dónde eran sacrificados los corderos? En la economía hebrea, en el santuario, especialmente en el atrio. Cristo es el Cordero. Pero aquí viene algo interesante. ¿Saben de que en la Biblia también a los impíos se les llama Cordero? La gran masacre que va a hacer Dios después de los 1000 años, va a haber un sacrificio. Los impíos van a ser sacrificados como corderos. Van a pagar ellos mismos el pecado. Van a ver la ira de Dios y van a morir como cordero. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 39, versículos 17 al 19. Ezequiel capítulo 39, versículos 17 al 19. Ya solamente leo esta cita y una cita del comentario bíblico adventista. Ezequiel 39, versículos 17 al 19. Tú, hijo de hombre, así ha dicho el Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y de toda fiera o todo animal del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros. Noten que Dios va a hacer una matanza. ¿Matanza de qué? Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. ¿De qué? Noten con qué se les compara a los impíos. De carnero, de cordero. Pero aquí está hablándose de los impíos que van a ser sacrificados. ¿Por qué? Porque los impíos van a beber ¿qué? La ira de Dios, como Cristo lo hizo. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. De carneros y de corderos y de machos cabrillos. Estos eran animales que se ofrecían en el santuario, que simbolizaban a Cristo, pero aquí se le está aplicando a los impíos. Y beberéis hasta embriagaros de la sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Dice el comentario bíblico adventista, comentando sobre Romanos 6:23, los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos se lo merecen. Han rechazado el ofrecimiento del sacrificio de Dios y de la vida eterna. Por lo tanto, recibirán los resultados de su propia elección deliberada. Los impíos van a morir como corderos porque rechazaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es advertir al mundo que Cristo murió por todos ellos. Pero si lo rechazan,
van a beber la copa de la ira de Dios. Noten qué interesante. La gente hoy en día dice: prediquemos del evangelio, predican solamente cosas bonitas. Cristo te ama, Cristo dio la vida por ti, pero dejan la otra parte que dice: si no te arrepientes, beberás la ira de Dios. Ese es evangelio. Predicar a la gente las dos caras de la moneda. Si no aceptan a Cristo y no lo reciben como un Salvador y lo rechazan, por lógica tendrán que beber ¿qué? La ira de Dios, mezclado sin misericordia. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es tan importante que la iglesia adventista predique el evangelio? El evangelio bíblico. Ese evangelio que predican las iglesias protestantes, ese no es evangelio. Ese es un evangelio adulterado. ¿Han visto ustedes que se le dice a la gente: Cristo te ama, es lo más lindo del mundo, Cristo es amor? Y empapan a la gente de sentimentalismo. ¿Y la otra parte? ¿Y la otra parte por qué no la dicen? Si no te arrepientes, beberás la ira de Dios. ¿Saben de qué ese es el evangelio? Por eso, hermanos, que Dios levantó a la iglesia adventista. ¿Saben, hermanos, que hoy ha venido la salvación a esta comunidad? O ¿cómo se le llama? Cantón San Juan de Dios. Hoy ha venido la salvación a esta iglesia. Yo sé que aquí hay visitas. No las conozco yo, hermano. Ahí tienen los nombres de las visitas. Yo sé que hay visitas acá. Yo quiero orar por la visita y quiero que se pongan de pie porque quiero orar. ¿Cuántos de las visitas que están acá? Este es un llamado para la visita. Las visitas que están acá, ¿usted quisiera perderse o quiere ser salvo a través de la sangre preciosa de Cristo? No puede ser ese desperdicio. Imagínense que nos desperdiciemos, ese gran desperdicio, perdernos eternamente. Y saben cómo dice la Biblia, que los que se van a perder son como la arena del mar. Qué terrible, hermanos, qué decepción. Hoy hay tiempo de salvación. Yo quiero hacer un llamado para las visitas. Quiero que se pongan de pie. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por las visitas. ¿Cuántas visitas hay? Diácono, anciano, queremos hacer una oración especial por ustedes. Cristo les ama. Cristo murió por ustedes también. El gran sacrificio que Cristo hizo, lo hizo también por ustedes. La sangre de Cristo tiene suficiente poder para salvar a toda la humanidad. Lastimosamente la humanidad no va a querer. ¿Alguna otra visita que haya en nuestro medio? Si este mensaje ha tocado su corazón y cree por la fe de que es verdad lo que hemos predicado, quiero que se pongan de pie. No tengan miedo. Para las cosas malas hay que tener miedo, pero para las cosas buenas no. Vengamos de rodillas, hermanos. Señor bendito que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra y saber qué es el evangelio. Y que gracias a tu sacrificio somos salvos. Oramos especialmente por estas visitas. Rogamos, Señor, de que les ayudes a ellos para que puedan hacer una decisión, puedan creer en ti y tu sacrificio. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Gracias, Señor, porque has permitido que el evangelio se predique aquí en el cantón San Juan de Dios. Gracias porque la verdad presente se está predicando en esta iglesia y a través de las redes sociales. Gracias, Padre eterno, por tu amor y tu misericordia. Bendice a tu pueblo. Bendice a todos los hermanos, a todos tus hijos que se han hecho presentes. Te lo suplicamos, no porque tengamos mérito, sino los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.